Gracias a Ratón y a toda la organización por invitarnos, Mónica, Luis Guillermo. Muchas gracias por acompañarme en esta conversación. Creo que voy a tener la presentación para guiarla. Entiendo que sí, ¿cierto? Quiero iniciar con un ejercicio muy sencillo al que quiero invitar al público, y es que hagamos un ejercicio de viaje al pasado muy corto para que recordemos quién nos enseñó a leer, quién es, porque casi nunca es solo una persona. Nos enseñaron a leer. Yo en particular recuerdo a una profe. Buenísimo, muchas gracias. Yo recuerdo a una profe, Alba, en una escuela que ya no existe, en Barbosa, pero recuerdo más todavía. Yo no recuerdo si Alba fue la que me enseñó a leer, recuerdo que fue la que me dio el Nacho Lee, pero recuerdo más a dos tías que estuvieron muy presentes en ese proceso. Y quería comenzar por aquí porque esta pregunta que nos planteamos, enseñar a leer, ¿de quién es la tarea?, de entrada parece que se puede responder muy fácilmente, ¿cierto? Con un listado de escuela, familia, sociedad, biblioteca, un montón. Esta red social de la que hablaban hace un rato, en últimas. Pero probablemente la respuesta no es tan sencilla, como no es tan sencillo pasar esto como yo creía. Claro, es que si no prende, es que por eso es que yo jugaba con un tren malo. Muchas gracias. Y desde acá, eso. Entonces vamos a tener 3 momentos, vamos a entender el problema, es lo que les propongo, vamos a hablar de las soluciones y finalmente conversamos con el público. Quiero pedirles que empecemos por ahí, y es, como decía, esto parece una pregunta muy sencilla, compliquémosla. ¿Cuál es la complejidad que hay detrás de esto de preguntarnos de quién es la tarea de enseñar a leer? Mónica. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, pues, y poder estar en este espacio que es pues uno de los temas que más pues, le preocupa a Medellín cómo vamos, pero yo creo que también a mí como investigadora que he trabajado mucho en temas de educación, y yo creo que yo llegué a esta pregunta más desde los datos. O sea, finalmente pues el recorrido de muchos de los que están acá puede ser diferente, y es que lo ven desde la experiencia, y más o menos desde los datos fue que yo me empecé a dar cuenta, es que esto aquí hay algo que no está funcionando, y en profundizar y profundizar fue que empezamos a descubrir. Y un poco, yo creo que ahí, de quién es la tarea, como yo diría que en realidad a hoy, sobre todo la sociedad la ha descargado mucho el problema de aprendizaje, digamos que al sector público o al colegio. Digámoslo de esta manera, primero al colegio y después del colegio, pues muchos en nuestro sistema público, pues no es completo, pero es bien amplio, entonces un poco pues a quienes están ahí. Y a los papás, digamos, les queda difícil, muchos no saben cómo hacerlo, pero un poco también es como, pues un poco es como al destino, o sea, es que el niño no sabe leer. El niño no es bueno para matemáticas, y usted condena a un niño desde que tiene 9 años que ya no es bueno para matemáticas, pues, o sea, no es que no es bueno para matemáticas, es que no le han enseñado a sumar, a restar, a entender la lógica de la matemática, lo mismo en lectura. Pero lectura es más cruel, y yo creo que por eso ahí cuando yo me digo de quién es la tarea, lectura es muy cruel, porque cuando uno tiene un niño, y pues ya hablo como mamá, a uno le preguntan, lo primero que le preguntan, ¿ya está comiendo solo? ¿Ya camina? ¿Ya habla? ¿Ya lee? Y piensan que es que la lectura, aprender a leer, así como aprender a caminar, es un don divino que llega yo no sé de dónde. Y no, pues realmente los humanos, biológicamente, si aprendemos a subsistir, ese subsistir es aprender a caminar, pues con más ayuda, unos llegan más fácil que otros, se caen menos, pero finalmente, pues biológicamente es algo que tenemos instintivo como humanos también aprendemos a comer, así sea mal, pero pues llevarse la comida a la boca, a hablar en cierto modo también, pero aprender a leer hay que enseñarlo, así como, pero muchos piensan que es como ya sabe leer, como si eso llegara. Y finalmente yo creo que parte de lo que nos ha dicho la ciencia es eso, y es eso sí, o sea, es como muchos de los aprendizajes, y es nuestro cerebro no
está programado para aprender a leer y a codificar, y pues enriquecerlo también nos ayuda a vivir más en sociedad. Entonces como que sí lo dejamos un poco a un don divino, que pues cada cual tendrá sus divinidades, y de eso no estamos hablando hoy, o a quien pues ir al colegio. Y finalmente decimos, no, es que no le gusta leer, no, es que de pronto nunca le hemos dado el gusto por leer. O sea, como que todos, en cierto modo, nos salimos de la responsabilidad de que es que un niño sí lo aprenda, que no solamente lo aprenda, sino que lo disfrute, y que es un camino para relacionarse pues en ese momento. O sea, no es una tarea, o sea, no es para pasar el curso, sino que es pues para aprender a relacionarse, a comunicarse y pues trascender en el resto de la vida y poder aprender miles de cosas. Entonces, pues yo diría ahí, ¿de quién es la tarea? Yo creo que de todos, pero asumimos nadie, o sea, es muy difícil, y para los profes, pues que yo sé que aquí tenemos muchos profes, también esa tarea solo y un poco como, pues con una clase de pronto no es suficiente, pues o con un currículo. Entonces yo creo que finalmente la gran tarea que tenemos todos hoy es que todos seamos conscientes de las responsabilidades que tenemos desde cada uno de los roles. Usualmente cuando hay una pregunta cuya respuesta se puede resumir en un todos, ¿cierto? Es una tarea de todos, llega a pasar muy fácil que todos esos empiezan a tirar, porque una cosa es decir de todos y otra cosa es entender qué parte de ese todo le corresponde a cada uno. Y me gustaría ahí como pedirle al secretario que nos particularizara esta pregunta en relación con el sector público, porque además es muy probable que todos en algún momento hayamos dicho con mucha facilidad, pues claro, es el Estado el que tiene por lo menos que organizar todos. Muchas gracias, David. Buenos días para todos, a todos los profes, a las profes que están acá, a los escritores, a los ilustradores y a todas las personas que se interesan por este maravilloso mundo de la escritura y de la lectura. Agradecer a Ratón de Biblioteca, que siempre nos está moviendo, nos está inspirando, y ahí a la ratona favorita, que es Sandra, que siempre está ahí trabajando con nosotros y mostrándonos nuevas posibilidades. Miren, es tan importante esa tarea, no solamente de enseñar a leer a nuestros niños y a nuestros jóvenes, sino también a despertar ese amor por la lectura, que debe ser, David, un proyecto de sociedad. O sea, aprender a leer, amar la lectura, promoverla, es una tarea tan importante que debe ser uno de los objetivos más claros que debe tener cualquier sociedad. Y las cifras, como dice Moni, lo señalan. Es que un niño y una niña que aprenden a leer no solamente adquieren esa gran posibilidad de fascinarse, de imaginar, de encontrarse con nuevos mundos, sino también que es uno, David, de los temas más importantes y básicos en las competencias académicas para ellos poder desarrollar durante toda su vida su talento y para aprovechar las oportunidades. Miren, yo lo confieso como secretario de Educación, Moni, que daba por hecho muchas veces que en Medellín los niños y las niñas ya sabían leer. O sea, es increíble. Eso nos pasó no solamente en Medellín, sino también en Colombia, y era imaginarnos, pero es que saber a leer, lo dábamos, Moni, que eso era algo natural, en primero, en segundo, y creíamos que muchas veces que hacia allá pues no era necesario dirigir tantos esfuerzos, pero yo diría que hay algo muy interesante que sucedió también con la pandemia, y es que a muchos nos permitió, y a la academia, y a los tomadores de decisiones, y a los académicos, entender que realmente hay unas, o se ampliaron, no es que no hubiesen, se ampliaron unas brechas terribles en términos de aprendizajes, y que la característica para ampliar esas brechas era precisamente que muchos de nuestros niños y nuestras niñas no sabían leer. O sea, es increíble.
Y por ejemplo, en muchos de los estudios del Banco Mundial nos mostraban que antes de la pandemia aproximadamente el 54% de los niños y niñas en América Latina tenían serias dificultades al terminar la primaria para leer y comprender un texto. Y luego, pero ya existía, es muy grave, más de la mitad. Y luego de la pandemia, esa brecha empezó a oscilar entre el 65 y 67%, que son los datos que, por ejemplo, Ratón de Biblioteca nos ha mostrado en muchos de los trabajos que han hecho en la ciudad de Medellín. Entonces, David, es muy grave y es muy serio esto que estamos viendo con los niños, porque cuando uno cree que saben leer, o sea, no es simplemente que aprendan a leer, sino que ustedes lo saben como maestros, deben tener un ritmo, una cantidad de palabras, un número de sílabas de acuerdo a la edad para poder entender y comprender. Si ellos no cumplen con esas cosas básicas, jamás va a pasar nada. Y viene lo otro, Moni, que después pensamos, y también ustedes en Medellín cómo vamos lo han demostrado, y decimos, hombre, pero ¿por qué estos pelados de 10 y 11 les va tan mal en pruebas estandarizadas? Es que mire que, y lo vemos, que a Medellín le falta mucho con respecto a muchas ciudades, no estamos bien, y tú te das cuenta que son unos vacíos gigantes que tenemos desde los primeros años escolares, y que el niño durante el resto de su recorrido en el ámbito de la secundaria va a sufrir y no va a tener todas las competencias para poder aprender bien. ¿Qué viene, Moni? Deserciones altas, extraedad, abandono del colegio, son cosas muy graves que finalmente suceden porque no entendemos que la base. Y muchas veces estamos hablando de esto, ya con nuestros niños pequeños, no, queremos que nuestros niños ya tengan todas las competencias de la cuarta y quinta revolución industrial, que sean los más tesos en código, en informática, en robótica. Y yo les decía, si no tienen lo básico, si no logramos que tengan lo básico, que es aprender a leer y a comprender bien y a tener un desarrollo lógico-matemático, esas otras competencias van a ser muy difíciles adquirirlas. Entonces, desde el sector público, concretamente, David, tenemos, gracias a los aliados de Medellín como Ratona, como Medellín Cómo Vamos, como ProAntioquia y otras instituciones que se han preocupado por estos temas, un diagnóstico. ¿Qué tenemos que hacer desde lo público? No solamente quedarnos con el diagnóstico, quedarnos con las cifras que son muy importantes para la toma de decisiones, sino establecer políticas públicas con inversiones reales y con evidencia científica que permitan realmente tocar esos problemas de la educación, y en este caso de lectura y escritura, e invertir en pruebas para nuestros niños, en materiales de la mejor calidad, en profesores, en maestros, en libros, en bibliotecas, y esto tiene que estar acompañado de procesos de medición, porque si no nos vamos a quedar ahí imaginándonos cosas cuando realmente hay metodologías y hay políticas públicas que se han implementado que nos sirven realmente para lograr estos objetivos. Listo, muchas gracias. Como tenemos ese reloj avanzando de manera amenazante. Que también fui profesor de primaria también. Voy a empezar a combinar un poquito como el tema de problema y solución, porque además pues, resulta lógico hacerlo. Y quiero partir de esta dimensión. ¿Qué tanto afecta la dimensión familiar, social, a que un niño o niña aprenda a leer? Que creo que el espacio anterior es una introducción perfecta. Y este fragmento que ven ahí es parte de un testimonio que yo recogí en un artículo que publicamos esta semana en El Armadillo sobre los rezagos de lectura en la ciudad. Es un testimonio de una profe, de un colegio oficial, sobre las dificultades, sobre cómo las dificultades de conversación en las familias terminan afectando la posibilidad de que se hable en el entorno familiar. Pero también yo ahorita escuchaba el espacio anterior y pensaba, me acordé de un personaje de un libro de Chimamanda Ngozi Adichie, de Medio Sol Amarillo, que es un profesor universitario. Un intelectual en Nigeria, que en algún momento, que viene de un pueblo y que llega a estar en un nivel intelectual en el que no es capaz de conversar con su propia madre, ¿cierto? Como que solemos pensar que, claro, que la conversación es precaria porque hay otro tipo de precariedades, pero a veces incluso en entornos
altamente intelectuales, la conversación puede ser muy precaria. Quiero que hablemos de esto, cómo afecta esta dimensión familiar social, pero además cómo se interviene, entendiendo que una cosa es pensar en que, no sé, que la Secretaría de Educación mande más libros, o mande más profes, o mande más plata, pero ¿qué hace la Secretaría con las familias? Y me gustaría entonces, en ese sentido, empezar con el secretario y luego con Mónica. Bueno, David, yo creo que ya la ciudad ha tenido, digamos así, un recorrido importante, motivando y expandiendo de alguna manera un interés, no solamente desde el ámbito de los colegios, sino también con muchos aliados como Ratón y como otros de ciudad, para promover ese amor y esa fascinación también por la lectura. Muestra de ellas es que en ese momento estamos en esa gran feria de lectura infantil de la ciudad que está realizando la alcaldía con diferentes secretarías y que, por ejemplo, nosotros desde la secretaría estamos motivando y estamos llevando a más de 5.000 niños, niñas y jóvenes para que estos 3 días puedan participar de este fascinante mundo que propone esta Feria de Literatura Infantil. También está la gran Feria del Libro que tiene la ciudad de Medellín y que convoca también a muchos no solamente profes, sino también estudiantes de los diferentes colegios. No solamente llevamos a los niños y a los estudiantes a la feria, a muchos de ellos, sino que durante el año, con muchos de los profes, incluso que están acá, trabajamos textos específicos de literatura, de autores que van a participar en la feria y que tienen la sorpresa los niños luego durante estos días de poderse encontrar con ellos en el colegio, hacer centros literarios, hacer discusiones en torno a las obras y a la novela, y esto es algo maravilloso porque ellos sienten que esas personas con las que leyeron se encuentran bastante cerca. Hay también toda la red pública de bibliotecas que se articula en la mayoría de las comunas con las bibliotecas escolares, y tenemos una experiencia muy bonita y queremos que sea más grande, y es que se acaba de entregar a la ciudad un colegio muy bonito en Castilla, el Diego María Gómez, y se construyó allí una gran biblioteca, y la noticia hermosa es que va a ser la biblioteca pública piloto la que va a liderar el proceso de lectura, de animación de lectura en esa institución educativa, pero además vamos a abrir la puerta de esa gran biblioteca de este colegio para todos los niños, los jóvenes y los padres de familia de esa comuna, para que sea un ejercicio no académico, no escolar, sino que creo que es fundamental que se convierta en una fuente de inspiración y de motivación desde la sociedad y desde las familias para que los niños quieran y puedan leer. Yo creo que muy a pesar, David, es mi visión también como profesor y como secretario, porque a veces sabemos que en muchas familias, por diferentes razones, no se motivan ni se invita a nuestros niños para que lean, y yo creo que muy a pesar de eso, todo ese conjunto de redes públicas, de redes sociales, de aliados, tienen también, a pesar de eso, la obligación de motivar en el colegio, en el barrio, en los diferentes centros con que cuenta la ciudad, como las bibliotecas, como ¿cómo se llaman? Donde están las uvas. Debe haber siempre y existen esos lugares para que cualquier niño o cualquier niña de la ciudad se inspire y encuentre esa fuente que les permita amar y irse involucrando en el mundo de la lectura. Yo escucho como todo este inventario de lugares, de programas, y no dejo de sentir que la familia tiene un lugar marginal y que el efecto es colateral, ¿cierto? Como les invitamos, está abierto, no está prohibido que entren,
las motivamos, y claro, tal vez esto no sea competencia solo de la Secretaría de Educación, por supuesto, esto nos habla de un problema que trasciende las competencias de la Secretaría de Educación, y aquí me gustaría trasladarle a Mónica cómo evitar eso, cómo evitar que ese lugar de la familia sea como tan circunstancial, tiene que coincidir casi que planetas enteros para que la familia efectivamente pueda estar ahí, porque hay limitaciones materiales, simbólicas y demás. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, yo creo que parte de lo que nosotros podemos hacer, y a ver, pues voy a empezar. Lo afecta y lo afecta muchísimo. Yo creo que la palabra que dijiste es tal vez la más apropiada, y es que es circunstancial. Si hay niños que aprenden a leer y existe toda la evidencia que mejores condiciones socioeconómicas aportan, y puede ser, pues, y no es por las condiciones socioeconómicas, no es porque pueden comprar un libro, es porque tuvieron la oportunidad, seguramente esas personas, sus papás, de aprender a leer y crean un ambiente más favorable, aunque también puede pasar que con el ambiente favorable, pues, no termina amándolo, pero no hacerlo si es crearle una barrera a la persona. Eso puede ser una de las mayores trampas de la pobreza que tenemos, y no lo tenemos identificado con trampa de pobreza, porque es que sí es limitar la oportunidad, es limitar la oportunidad a aprender en los años que siguen, es limitar la oportunidad a saberse comunicar, a vivir socialmente. Los trabajos son sociales, a relacionarse con otras personas. Entonces, en realidad yo creo que es que como que sí lo pensamos que es como una trampa de la pobreza, pues, y que finalmente el progreso de esos niños, si nosotros no sabemos cumplir esa tarea, que para muchos papás va a ser difícil, es que si no lo hicieron y si no tienen esas competencias, es muy difícil que lo haga. Es donde necesitamos, pues, todos entrar a actuar, pero todos entrar a actuar también de compensarlo. Yo creo, y vuelvo y repito, yo creo que las frases que nos tenemos que prohibir decir es que ese niño no sabe leer o no le gusta. No, cuando yo digo no sabe leer es que no fuimos capaces, o sea, lo que tenemos que decir a ese niño como sociedad, como, pues, incluyendo sus papás, no supimos enseñarle a leer. O sea, los que fallamos fuimos los que estamos, pues, digamos, cada uno es de sus, pero fallamos en eso. O sea, el niño solo no iba a aprender y no es culpa de él. O que el niño no le gusta, si no le gusta es porque no sabe. Es que cuando uno tiene algo que no sabe hacer, le cuesta. Entonces es tanta la carga cognitiva que tiene que lo estresa, y pues no, o sea, hay que hacerse lo más fácil para que sí pueda hacerlo, y sobre todo esas edades de más primaria que a veces se nos olvida, que pensamos que son las que pasaban más fácil. Y un poco lo que decíamos es que cuando yo he tratado de contarle a la gente, y les voy a decir por qué estás aquí. Cuando Sandra me decía, ¿a quién invitamos? Yo le decía, Sandra, es que si invitamos uno igual que yo, que tiene los datos igual, pues de la misma manera, ese es el gran problema que tenemos. Siempre estamos conversando con los mismos que se parecen a mí y que entienden lo que yo estoy diciendo. Si algo me ha costado en la vida es explicarle a la gente eso, pues a cualquier otra persona, vea, entienda. Y cuando él me hizo la primera entrevista, yo decía, ¿cómo hago yo para que él entienda que esto es un problema muy grave, que es un problema que de verdad sí nos afecta, que es como hablar de un niño desnutrido, y que esto nadie le está parando bolas? Pues como que pensamos que es natural, como que pensamos, o sea, nos quedamos como en una comodidad de, sí, hay niños que no aprenden a leer. No, o sea, eso no es algo, y que además de verdad no entienden y la pandemia afectó además, casi que duplicó, a mí me tocó ver los datos en el ICFES, casi que duplicó ese porcentaje. Entonces, el ambiente familiar lo afecta demasiado, y lo afecta ese ambiente social. Entonces, siempre lo pensamos por el lado del que favorece, pero no el que desfavorece. Entonces, sí tenemos que entrar a ayudar y a entender todos cómo el que lo desfavorece, y que también, pues, los papás y todos entendamos que es tan importante como aprender a comer, como aprender a hablar, como aprender a caminar, y que hay que ayudarle, y que no es culpa del niño. O sea, el niño, a la hora de la verdad, el de los 10 años que no sabe leer, es una víctima. No es que no quieren ni que
es vago, ni que no le gusta, ni que es que prefiere jugar en el celular. Sí, pues que nunca le dimos de pronto las herramientas para poder hacerlo. Y yo creo que esa es la parte de responsabilidad que falta, y que en eso es incluir al familiar. Entonces por eso, y ahí vuelvo y repito, porque yo decía, ¿cómo si yo traigo otro igual, esta conversación se nos va a quedar ahí? ¿Cómo hago yo de pronto para que un periodista, alguien que sabe hablarle a otras personas, es capaz de explicarlo? O sea, es capaz de entenderlo y es capaz de explicarlo. Y de pronto ahí pues podemos llegar a que esas dimensiones familiares y sociales, todos sí nos veamos como culpables de lo que pueda pasar, o cuando decimos, es que ese niño no entendió, es que él no entiende. O sea, es que piensen todas las veces que hemos dicho, es que él no entiende. No, no es que no entienda, es que nunca le enseñamos cómo entiende una explicación, una instrucción. Yo me llevo mucho un concepto con el que cerraron el espacio de ahorita y que tiene que ver con algo que acabaste de decir, y es la idea de nutrición simbólica. Somos una sociedad malnutrida, cuando menos. Y parte de esa malnutrición se ve en estos datos, que un poco creo que el secretario Silva recogía al principio. Los datos de préstamos en el sistema público de bibliotecas estaban incompletos, hay que decirlo. Si comparamos esos datos del 2024 con 2019, no hemos recuperado todavía las cifras de préstamos previas a la pandemia. Es decir, ese dato de ayer son muchos vagones, de más temprano, son muchos vagones del metro, pero antes eran más vagones del metro. Y aquí quiero que volvamos al sistema educativo. ¿Qué tanto esta afectación viene siendo o no responsabilidad del sistema educativo, entendiendo el sistema en su complejidad, ¿cierto? Que no son solo los profes, que no es solo el secretario de Educación, que es también una red de apoyo, y que con mucha frecuencia uno en las familias puede escuchar como, pues es que es tarea del profe enseñarle, ¿no? Es, ¿cierto? Es una idea instalada que es la labor de la escuela. Resolver esta pobreza de aprendizaje que nos muestran estas cifras, que en todo caso son viejas. Mónica sabe que no tenemos cifras más nuevas que las del Saber 5 2017 para estos cálculos. Me gustaría empezar, ya que el secretario ahorita nos estaba planteando un poco de esas soluciones desde el sistema educativo, ¿cómo hoy el sistema educativo está siendo parte del problema? David, yo creo que el sistema educativo tiene ahí una tarea y una responsabilidad grande, porque al final, cuando los niños y las niñas no aprenden en general a leer, a desarrollar problemas básicos, son niños que van a tener no solo dificultades en términos académicos en los siguientes grados, sino que, como lo señalaban ahora un poco, vamos a perpetuar y a mantener esa terrible puerta giratoria de la pobreza. O sea, eso es clave. No estamos hablando simplemente de que no aprendan a leer o a escribir, es que aproximadamente el 90%, no pensé que fuera tan alto, entre el 85 y 90% de los niños más vulnerables del país, que nacen en una familia considerada pobre, no logran superar ese nivel socioeconómico de su familia y se perpetúan en términos reales en ese mundo de la pobreza. Yo no pensé, Mónica, que eso era tan alto, ¿cierto? Es muy alto. O sea, eso es muy triste, porque finalmente cuando los niños, como lo decía ahora Moni, no aprenden a leer y a escribir, es responsabilidad de nosotros y de alguna manera los estamos condicionando para que no puedan salir adelante. Miren que muchos de los estudios del Banco Mundial y del BID indican
que los niños y las niñas que tienen altas competencias desde la primaria en lectura y escritura y desarrollo lógico matemático, son niños que usualmente llegan a la universidad, son niños que pueden adquirir luego en su mundo profesional mejores empleos y mejores posibilidades. No es carreta, es verdad. Entonces yo creo que el sistema educativo en general y la sociedad en su conjunto debe prestarle muchísima atención. Es como cuando vemos, Moni, tú lo sabes mejor que yo, pero en términos de invertir $1 en educación inicial en los niños chiquitos y logramos mantenerlos en el sistema, ¿cuánto le devuelven el Producto Interno Bruto al país? No son como $14 o $15 por cada uno que invierta. Entonces, o sea, es clave, es la educación, es aprender a leer, a escribir, a resolver situaciones, las que nos va a permitir sacar a nuestros niños más vulnerables de ese círculo de la pobreza. En las reuniones con los rectores yo les decía, no es pensar, y es algo que creo, aquí que hay tantos colegas nuestros, que es perverso en el sistema educativo, a veces con algunos rectores, coordinadores y profes, y es que dice, si el colegio está en un lugar muy vulnerable y muy complejo, lo importante es que el niño se quede en el colegio, y que no se mate, que conviva, que no esté en la calle. Yo le digo, eso no es suficiente, es que esté en el colegio, que conviva, que no se mate, pero que aprenda mucho matemáticas, que aprenda ciencias, que aprenda castellano, y que vea que es a partir de la educación como él puede fortalecer ese proyecto de vida, y va a ser esa educación la que le va a permitir llegar a ese mundo de las oportunidades, tener la posibilidad de educación superior, desarrollar su talento, sus capacidades y derrumbar esa, lo dicen algunos autores norteamericanos, lo llaman así, la tiranía de la cuna. ¿Saben cuál es esa? La que les estoy explicando, que en Colombia y América Latina la mayoría de los niños que nacen en una familia vulnerable o pobre, la mayoría de ellos siguen siéndolo y van a perpetuar esa pobreza también en la siguiente generación. Entonces yo creo que a partir de ese gran compromiso con la lectura, con la escritura, con el amor, con la valoración del conocimiento, con impulsar a nuestros niños a tener esos aprendizajes significativos, vamos a rebelarnos realmente contra esos datos y que ellos puedan, como muchos de nosotros lo hemos hecho a partir de la educación, poder salir adelante. Entonces, David, es un gran compromiso. Quiero darles este dato. Gracias a muchos de los estudios de Ratón de Biblioteca, a muchos de los estudios de Medellín, cómo vamos, de los resultados que nos han mostrado, Medellín empezó, Moni, un camino en diciembre, y es que por primera vez hicimos pruebas con el Banco Mundial, precisamente a más de 6.800 niños de primero, segundo y tercero, para saber cómo están, David, realmente en esas competencias básicas, es decir, si saben leer o no, y qué saben leer, cómo saben leer y qué entienden. Y después de eso, Moni, vamos a pedir la ayuda de todos los aliados. Como es un problema de ciudad, no es del secretario, ni del alcalde, ni solamente de los profes, vamos a convocar a los diferentes actores, a las fundaciones, a las empresas, a las universidades, a las cajas de compensación, al mundo académico, económico, y decirles, mire, es que es un problema gigante. Ya nos dijeron, Moni, que en esas pruebas de Legra no nos han dado el resultado, pero ya nos dicen que no nos fue bien, y ya lo sabemos, no nos va a ir bien. Entonces, la respuesta de nosotros es que vamos a convocar y vamos a no quedarnos con esas evidencias, sino que con recursos reales y con esos indicadores vamos a empezar procesos serios para enseñarles a través de diferentes metodologías a leer a nuestros niños. Vamos a impactar a los maestros y maestras también, por supuesto, de primaria. Vamos a llevar el material que ya han experimentado muchas ciudades de Colombia y de América Latina y que funcionan. Vamos a hacer mediciones y acompañamiento específico a los niños y esperamos que esto, David, se convierta realmente en una política del Estado local, porque si no lo pensamos así,
no podemos estar esperando mejores resultados de los niños y niñas de Medellín, ni en pruebas 11, ni en tránsitos exitosos, ni en nuestra edad, ni en evitar la deserción, si no nos ponemos todos como un proyecto de sociedad a aprender, enseñar de la manera adecuada a leer, a escribir y a desarrollar problemas básicos, lógicos, matemáticos en nuestros niños. Entonces, esa es la gran noticia, no vamos a parar, luego lo vamos a presentar. No nos interesa, lo peor que le puede pasar, les digo, a cualquier tomador de decisiones, secretario, alcalde, a cualquier persona que se interese por lo público, es tratar de esconder la realidad, tapar los datos y hacerse el pendejo diciendo que estamos muy bien. No, hay problemas reales y lo que vamos a hacer es convocarlos a todos, porque es un problema. No, David lo decía muy bien, no de la familia, no del secretario, sino es un reto que tenemos como sociedad para poder brindarles esos aprendizajes más significativos a nuestros niños, que ellos no abandonen la escuela, que desarrollen su proyecto de vida, que avancen en términos académicos y que también a un futuro, no nos puede dar miedo, tengan unas mejores condiciones socioeconómicas gracias a las puertas que le abrió la educación. Sencillo. Este reloj aquí ya está en ceros, entonces esta va a ser mi última pregunta y para darle espacio al público. Y es que justamente este modelo que nos contaba el secretario, este modelo de evaluación y esta metodología que se va a empezar a tratar de implementar, no solo en Medellín, sino también en Antioquia, porque la gobernación también tomó una decisión en ese sentido, tiene que ver con esto. Estos gráficos que ven ahí son los resultados de un piloto que implementó Ratón de Biblioteca el año pasado en un colegio. Estos son los de un colegio en particular, no fue solo en ese colegio, y es cómo cambió entre febrero y octubre tras una intervención a través de una metodología fonético-silábica, ¿cierto? Los resultados en general, los números duros y fríos muestran mejoría. Yo en el proceso de investigación para el artículo que les contaba y que pueden leer en la página del Armadillo que publicamos el pasado domingo, me encontré que hay profes, varios, reticentes con el método fonético y dicen incluso, y yo tengo la sensación incluso de que no estamos hablando de lo mismo. Cuando hablamos del método fonético silábico de aprendamos todos a leer, a cuando los profes dicen el método fonético está mandado a recoger, porque se lo escuché a varios profes en el proceso y esta semana en reacción al artículo también incluso me llegó una reacción de un profe de un municipio que básicamente no está de acuerdo con la forma como el Banco Mundial mide esto. Seguramente esto no alcanza a medir muchas cosas y por eso quiero preguntarle a Mónica, que ha estado muy de cerca como de este proceso de incidencia pública para que en la ciudad y el departamento se haga algo, y ese algo está empezando a ocurrir. ¿Cuáles son las limitaciones de este modelo? ¿Hasta dónde nos puede llevar? Por supuesto también las bondades. ¿Qué nos deja ver y qué no nos deja ver este modelo que se está empezando a implementar? Bueno, a ver, yo creo que este modelo llegó porque es el que se ha experimentado cerca de nosotros y ha tenido evaluaciones y ha tenido pues unos buenos resultados. Yo no creo que nos tengamos que casar con uno o con otro. Yo creo que lo que tenemos que saber es que reconocer, o sea, lo primero, reconocer que el tradicional le enseña a leer, sí enseña a leer, pero, o sea, el que digamos casi todos ustedes como maestros aprendieron, enseña a leer, pero saca adelante por ahí el 30-40% de los niños, no al resto. Eso es una realidad, eso no lo dicen los números, eso no lo pueden negar ningún profesor. Al 30-40%, sí enseña, todos los que aprendimos con Nacho le aprendemos así y muchos sabemos leer así, y pues o sea, nadie lo puede negar, pero sí tenemos que saber que hay muchos que les costó mucha dificultad y se quedaron. Ese método es como ampliar las soluciones. Entonces uno puede decir, hay otros que aprenden más de otra manera. Y entonces no es que también nos tenemos que ir a adoctrinarnos a que tiene que ser ese, no. ¿Qué bondad le doy yo mucho al método? Yo le doy la bondad de que evalúa para tomar acciones, no es la evaluación como tal, son evaluaciones cortas, prácticas que duran de a 2 a 3, 4 minutos,
que las puede hacer un docente en el aula, pero que finalmente sí le está diciendo casi que pues semana a semana o mes a mes qué está pasando y que se puede tomar acciones, y ahí es donde está la corresponsabilidad, y es, no es problema del niño aprender, es problema mío también, y si no lo está haciendo, pues yo puedo tomar acciones para corregir y desatrasarlos, porque finalmente cuando yo estoy al frente de 30, 40 niños, pues yo qué tengo que hacer, yo he sido profesora también, usted habla, y el que entendió, entendió, o sea, es muy difícil lo que usted pueda hacer más allá porque es que su tiempo es limitado y al otro día tiene que dar otro curso, pues, o a la siguiente hora tiene que hacer otra cosa. Entonces realmente uno también entiende la restricción del docente, pero un poco si como el sistema educativo dice, no, entonces yo sí tengo que poner el refuerzo con el resultado de esa evaluación, y es lo mismo que nos pasaba en desnutrición. Nosotros se nos morían muchos niños por desnutrición, cuando la política pública dice hay que hacer tamizaje y todos los niños tienen que ser medidos en su peso y su talla y su edad, ya empieza a mostrarme, pues porque, y no quiere decir que ya no se mueren niños por desnutrición, todavía irónicamente se nos mueren, teniendo la tecnología y teniendo el seguimiento. El seguimiento no va a solucionar que el niño aprenda a leer, pero sí nos permite tener información que no sea al final del año, ve qué pesar, es que no tiene las competencias, repita. Repetir un año es lo más, imagínense que ustedes como docentes, al final del año, el rector les dijera, usted perdió el año, vuelve a repetir todo, y casi que, pues, entonces devuélvame el salario, porque no logró nada, o sea, es lo más cruel del mundo, usted no pierde, o sea, es que el tiempo no se pierde, es que el tiempo no para, entonces usted no pierde el año. Entonces, finalmente es también como, ¿cómo le respondo yo a eso? Entonces yo que le agradezco al método, le agradezco que hay evaluación, le agradezco que tiene una teoría también detrás de quienes lo impulsan, y es que cuando yo aprendo a leer, aprendes fonéticamente. Yo creo que hay unos niños que aprenden también de otra manera, como aprendimos nosotros, pero que el fonético también, y los datos nos lo están mostrando, y es el que tenemos cerca. Entonces también es una solución muy práctica, puede haber otra mucho mejor, pero ¿cuánto nos demoramos en implementarlo? Ya está, tenemos… Y ahí está también un poco, y yo escuchaba ahorita a la escritora y decía, ¿y dónde quedamos nosotros? Y yo decía, bueno, y todo esto suena muy académico, pero es también eso, yo cómo lo hago para un niño, o sea, yo cómo hago para escribir para un niño, yo cómo hago para leerle a un niño, yo cómo hago para ilustrar a un niño, porque todo eso sí compone. Cuando yo le hablaba al principio a Ratón, me acuerdo que me decían, pues que eso es horrible. Pues los mismos de Ratón me decían, pero ¿qué es ese método tan horrible? Ese material es horrible. Listo, hagámoslo bonito. O sea, finalmente es eso. Entonces yo creo que no es casarse con un método, pero sí el entender que los niños solos no van a pasar y que si no tienen ese acompañamiento tan especial y que de pronto nos va a tocar reemplazar otras áreas de conocimiento, sobre todo esos principios, para que aprendan a leer. Mientras vemos si se levanta alguna mano, el secretario quería agregar… Uy, varias manos levantadas. El secretario quería agregar algo. Ahí veo 3 manos levantadas aquí. Juan, perdón, por aras del tiempo, porque vamos a hacer el receso y luego seguimos con otro conversatorio, vamos a tener entonces solo una intervención. Elige la tuya, por favor. Vamos a ver si la pregunta es sucinta y vamos a ver de pronto si nos dan para otra. Entonces pónganse de acuerdo para que reúnan su pregunta. O hago o hacemos el juego para elegir cuál. Hagan unas 3 y respondemos en una sola. Eso me parece bien. Una mina. Escuchemos las 3 preguntas, vale, y damos una respuesta global. Ok, va. Puntuales, por favor. Buenos días. Yo quiero, bueno, agradecer, pero bueno. A ver, hay una situación que ustedes tocaron muy importante, que tiene que ver con los cambios que viene teniendo la sociedad, ¿cierto? Entonces nos dimos cuenta que después de pandemia hay una población característica, tenemos unas familias que son, en estos momentos no es la familia tradicional, una familia distinta, diferente. Bueno, tenemos además una familia que tiene en muchas ocasiones la madre como cabeza de familia y que está al cargo de todo y que eso tiene otras implicaciones,
y tenemos además unas necesidades de los niños muy específicas, pero el aula como tal, la institución como tal en su estructura no ha podido cambiar. Y no cambia porque tenemos unos estándares que es una cantidad de estándares para cada año y que no alcanzamos a atender. Además, tenemos una población muy extensa en las escuelas públicas y se nos habla también de interacciones socioculturales donde el niño necesita expresar, necesita decir, y entonces la pregunta mía la enfoco en esto: ¿cómo ustedes, pues en esta propuesta van a llevar a cabo este cambio, teniendo en cuenta que cuando hay un cambio de gobierno, de administración y de cargos públicos, también a veces se cambian como las políticas? Entonces, ¿cómo hacer para que esto se convierta en una política pública y que pueda estar amarrada independiente a cualquier proceso, digamos, de la administración que llega y que está de turno? Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, traten de formular las preguntas de la manera más concreta posible. Buenos días. Bueno, si hay una precariedad en el concepto de lectura y hay una visión todavía reduccionista de los problemas a través de este método, ¿qué se ha pensado para la población que es refractaria, esta población que no es convencional a los aprendizajes naturales o neurotípicos? Es decir, la población que tiene diversidad cognitiva, sensorial, porque se habla desde lo fonoaudiólogo, desde la parte que se escucha, pero ¿qué pasa con esta población refractaria? Muchas gracias por esa pregunta. Hola, Andrea, de bibliotecóloga. Bueno, ustedes hablaron sobre unas estrategias muy fuertes para los niños, ¿cierto? Para intervenir los niños, la lectura en las escuelas, pero ¿hay alguna que tengan en mente para que realmente esa estrategia llegue también a los docentes? Porque es importante incluso que se deslice hasta las mismas padres de familia y cuidadores. Bueno, Gracias. Veo que las preguntas van muy por el lado de la política pública. No sé si Mónica quiere introducir algo mientras el secretario reúne todo lo que implica responder esas tres preguntas. Secretario, adelante. Mónica también, ella sabe más que yo de eso. Moni. No. Bueno, aquí está mi micrófono. No, a ver, yo creo que la respuesta un poco pues también y es lo que sí tenemos, o sea, partamos de que sí hay un problema y que tenemos que encontrar las herramientas para solucionarlo, y dentro de esas herramientas también está encontrar los métodos pues para las poblaciones que no tienen pues que ese no es el método apropiado. Parte de pronto de lo que no explicamos del método, que yo creo que es muy importante: se hace la evaluación. Esa evaluación te da un diagnóstico de temas, digamos, que son relativamente simples. Es una evaluación además muy, pues, es práctica y es muy seguida, pero además le da la herramienta a los profes para cómo solucionan cada uno, digamos, de esos síntomas, como cuando te hacen un examen de sangre. Entonces un poco te dice, pues aquí es donde estás fallando, y un poco la intervención. El examen de sangre es lo mismo, pues no te soluciona, nunca te alivia, pero sí le da señas al doctor como por qué lado tiene que intervenir. Entonces yo creo que ahí respondo pues un poco esas dos, y pues ya desde la política pública yo creo que el secretario pues tiene el micrófono. Gracias, Moni. Bueno, yo quería decir ahora algo sobre ese método fonético silábico, y es que realmente hoy en muchos países de América Latina e incluso del mundo se está discutiendo sobre los métodos, que seguramente, y es claro, no hay uno único, y tiene que ver mucho con las capacidades de los niños, con las inteligencias múltiples, con los modelos pedagógicos de las instituciones educativas, pero en ese diálogo con varios técnicos y especialistas del Banco Mundial decían que por lo menos ese era probado y era el método donde más cantidad de niños aprendían a leer.
¿Me entienden? O sea, puede que no sea perfecto, pero es un método que permite que muchos más niños aprendan a leer sin desconocer las bondades de otros métodos. No queremos pensar que se va a exigir o se va a pensar en Medellín uno solo, pero ese a través de las pruebas que se ha hecho, de la implementación que se ha realizado, muestra que es con el que el mayor número de niños han aprendido a leer. Y hay un dato muy importante y adicional, es que yo se lo digo como papá también, que no es igualito todo. Yo tengo 2 hijos, uno aprendió a leer como desde los 3 años solamente viendo los letreros y los símbolos. Yo no sé cómo llama esa lectura ratona, pero él iba por cualquiera, decía, es que Carrefour, chévere, éxito, y yo, pues, este man, ¿quién le enseñó a leer? ¿Cierto? Y luego en el colegio con constructivista aprendió, y la otra chiquitica, esa no leía a los 2 años, ni a los 3, ni a los 4, y no con método constructivista, sino tocó a la maestra y a nosotros también, pues, como conectarla con diferentes métodos para poder adquirir. O sea, no hay uno solo, y dependiendo de los niños, pues se debe tener la sensibilidad también para que lo podamos llevar a que aprendan de la mejor manera. Miren, en la política pública, excelente esa pregunta. Pasa mucho que excelentes programas y proyectos que desarrolla una administración, cuando pasa a la siguiente, por diferente color, por diferente ideología, por cualquier problema, se cambia y se quiere empezar de nuevo. Yo creo que Medellín ya está madura para tener unas políticas públicas de Estado en términos educativas que se mantengan en el tiempo sin importar quién esté. Moni, como Buen Comienzo, ¿quién hoy no defiende Buen Comienzo y no permite que ningún alcalde que llegue o consejo lo termine por nada, sino que la sociedad, cuando ve sus bondades, lo tiene que proteger y lo tiene que cuidar? Tenemos una política por acuerdo municipal de competencias académicas para los estudiantes de 9, 10 y 11 que han dado algunos resultados positivos, y creemos que después de este ejercicio de convocar a toda la sociedad en su conjunto, debemos pasar esto, Moni, por el Consejo, por el gobierno, para que sea una política del Estado local de Medellín y que se mantenga en el tiempo con estas características de que sea medible, de que se inviertan recursos, de que diferentes actores intervengan y se resuelvan problemas profundos que realmente permitan a los niños y a los jóvenes tener unas mayores oportunidades. Y lo que tú decías con los maestros, queremos eso. Después de estas pruebas de 6.800 que hicimos en los niños, van a venir unos resultados, y necesariamente en MOVA, eso es lo que le estamos pidiendo. Hombre, no se inventen, Mónica, cursos de que no sabemos a veces, para los maestros que no saben de dónde salen, porque el director de MOVA, el secretario, un maestro cualquiera se imagine. No, queremos hacer una formación con los maestros de primaria a la medida. Después de estos resultados, poder decirles, maestros, mire, así estamos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Y tener una inversión fuerte en formación de los maestros en estas metodologías de acompañamiento en el salón de clase, de llevarle los materiales también pertinentes, de poder tener encuentro y contacto con otros pares, para que realmente los maestros y maestras sientan que no están solos, sino que hay una intencionalidad en una política seria que quiere realmente impactar y mover indicadores. Yo les decía, esto no es que los niños aprendan simplemente a leer, a escribir, a resolver problemas lógicos, matemáticos, es algo más profundo, es que los niños puedan salir no solamente de la pobreza de tipo cultural, educativa, sino también hasta material, y eso nos corresponde a todos. Secretario, Mónica, muchas gracias. Yo quiero cerrar este espacio y esta jornada con algo muy sencillo, y es que hay algo que a mí particularmente me ha tocado durante estos meses que vengo reflexionando sobre este tema en particular. Es que yo tengo una perrita de 4 años, yo no tengo hijos, y durante muchos momentos… Tipo de familia, ¿sí ven? Pero durante muchos momentos de la conversación con Mónica, con Sandra, con profes, y viendo a los estudiantes, tuve la certeza de que esta perrita con la que yo vivo
recibe más conversación que muchos niños en la ciudad y eso no es posible. No es posible que tengamos una ciudad donde los niños reciban menos conversación que muchas mascotas. Y creo que por lo menos esa es la reflexión mínima que deberíamos llevarnos para pensarnos esa idea de todos, ¿cierto? Cómo traemos a los niños a esta conversación también, cómo los sentamos en esta mesa tan llena de adultos, tan llena de cifras y tan llena de discusiones tan difíciles. Muchas gracias a Ratón de nuevo, a la organización y a ustedes. A Mónica, Luis Guillermo y a Juan David, muchísimas gracias. A ustedes, yo creo que nos dejan un horizonte de lo posible. Las cifras son unas cifras que demuestran